Le doy la voz a mi querido amigo Fabricio Loruso para que aperture estas jornadas. Adelante, Fabricio. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, Arturo por la invitación, bueno, compañeros, compañeras del seminario. Bueno, es un honor, un placer poder compartir, seguir compartiendo realmente porque pues van varias sesiones en que podemos intercambiar y ver qué avances y retroalimentaciones tenemos, en estos temas. Aquí está un poco bueno, no sé si se proyecte la parte de algún cambio en el título que le hice para adaptarlo al caso de Guanajuato y por qué es un trabajo itinerante totalmente el que realizo. Se trata de una investigación que deriva mucho del acompañamiento de las colectivos de Guanajuato en el sentido de sus exigencias, reivindicaciones, y entonces van alimentando esto, ¿no? Y luego desde la academia también hay otras instancias, ¿no? Bueno, entonces sin más yo paso a presentar primero una postal de Guanajuato en el sentido de la debacle y los debates que tenemos vigentes, ¿no? Que son, por un lado, el Festival Cervantino, que va a empezar, un festival y una kermés cultural, y por otro lado un debate fuerte sobre el tema de la violencia, los homicidios dolosos, las desapariciones utilizadas a veces hasta como trofeos o como elementos propagandísticos en el gobierno para mostrar resultados rápidamente, ¿no? Que lo vemos también en parte a nivel nacional, pero se refleja muchísimo la realidad local de Guanajuato, y por eso esta postal que diseñó Pinche Einar, que es el diseñador gráfico de PopLab, el medio más crítico, el medio más interesante que invito a seguir de comunicación allá. Entonces empiezo, antes de las reflexiones, empiezo, como se dice, in medias res, es decir, un poco desde la realidad que nos sacude esta semana. Y la verdad, cada mes, cada semana casi hay una situación de este tipo, que es el más reciente hallazgo de fosas clandestinas. Repito, es casi cada semana en Guanajuato, pero hay algunas que sobresalen, en este caso porque fue encontrada por la Brigada Independiente de Búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte, ¿no? Entonces, con entre 6 y 12 personas enterradas clandestinamente en una zona de Irapuato que vamos a comentar mucho aquí, porque eso nos sirve después para la reflexión, pero empezando desde el trabajo de mapeo, ¿no? Y bueno, entonces este hallazgo es muy reciente, desde el 1 de octubre de este año se dio a conocer, de este mes más bien, y se da en esta región cerca de Guanajuato capital, en el entrecruce entre el municipio de León y Silao, Irapuato y Guanajuato, teniendo en cuenta que Guanajuato sigue siendo el primer estado por número de homicidios dolosos en México, a pesar de una ligera disminución que está siendo manipulada en cifras según el recorte temporal que quiera dar el gobierno, si es de enero a septiembre, si es del último mes, si es comparado con el año pasado, etcétera. Se está dando ese debate casi cada día ya, y también sobre personas desaparecidas. Tanto es así que justo hoy el fiscal publicó una nota que luego salió en prensa de que localizan el 90% de las personas desaparecidas. Nada más que hablaban del mes de septiembre de este año y también manipulando en parte las cifras, ¿no? Pero dentro de esa debacle, digamos así, hay lo que tratamos de hacer con colectivos solidarios y desde la academia es historizar y aterrizar una realidad que es opaca por la misma naturaleza de las desapariciones, del registro de cifras, de las autoridades, pero que sí podemos por lo menos un poco articular y empezar a comprender. Tierra de Fosas me refiero así de esta manera cruda porque fue una pancarta enorme que el colectivo mismo Hasta Encontrarte puso en la glorieta de Santa Fe en Guanajuato capital cuando la ONU visitó el estado en 2020. Tierra de Fosas me refiero así de esta manera cruda porque fue una pancarta enorme que el colectivo mismo Hasta Encontrarte puso en la glorieta de Santa Fe en Guanajuato capital cuando la ONU visitó el estado en 2021 y el país, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, que decía
tierra de desaparecidos, ¿no? Pero ya por lo pronto se desarrolló también esa consigna de que también es tierra de fosas, que llegó un poco después porque no hubo un reconocimiento de este tipo de hallazgos. Empiezo desde lo inductivo, lo empírico, lo que hay, y luego voy a explicar cómo nacen estos procesos, ¿no? Pero viendo el centro de datos que creamos en la Ibero León, de esta realidad, entendemos que es la región donde acabo de mostrar que se encontró esta última, no se encontró, la encontró la brigada de búsqueda del colectivo, rompiendo una dinámica de este año que ahora vamos a ver, en que fue Fiscalía la que encontró, cerró la información y denunció, bueno, más bien, anunció el hallazgo de diferentes cosas muy parecidas, todas en el mismo triángulo que ven ahí entre dos carreteras, pues una federal y una estatal, pero muy importantes, la Panamericana y la León-Salamanca a la izquierda, ¿no? Y en donde, en cambio, si lo vemos en clave histórica, mapeamos ya hallazgos de 10, 20, 30 personas enterradas, cuerpos, cadáveres enterrados. En 2019 y 20, una oleada. En 2022-23, otra oleada. Y ahora en 2025, ¿no? Todo esto nunca es mencionado en la prensa, en ningún análisis, y menos por las autoridades, porque eso da cuenta de un patrón que significa una realidad mucho más descompuesta e incluso crímenes más graves que un caso aislado, ¿no? Sino justo patrones que vamos a ver cómo podríamos procesarlos también en el derecho internacional. Este es el lugar del último hallazgo, en donde también en 2019 se habían encontrado cuerpos de la misma manera, es decir, dentro de patios de casas, en casas de, bueno, no les llamo de seguridad, pues en patios, casas, en terrenos baldíos, todos en la misma, a lo largo de las mismas rancherías y carreteritas que conectan una carretera principal federal con la otra en ese triángulo al norte de Irapuato, ¿no? Bueno, esta es la secuencia reciente, en donde conocemos bien lo que ahí sucedió en ese escenario de búsqueda solo en este último hallazgo de octubre, porque ahí estaban las familias, estaba la brigada de búsqueda, ahora vamos a ver unas fotos. En cambio, en los otros escenarios, que son Rancho Nuevo del Llanito, que fueron incluso sonados internacionalmente, la Fiscalía sola se apoderó del sitio y no dejó que ninguna organización social pudiera documentar y entrar, ¿no? Entonces, muy sigilosa, muestra los hallazgos de mayo, de septiembre y de agosto como trofeos, básicamente, ¿no? En donde el sitio se cerró y al parecer no hay nadie más ahí. En cambio, los colectivos reivindican que muchas veces sí encuentran a alguien más ahí, pero no pudieron entrar. Y esta vez fueron, en cambio, el colectivo hasta encontrarte que la encontró. Yo y el colega Raimundo Sandoval de la Plataforma por la Paz hemos desarrollado justo antes de esta secuencia de hallazgos de mayo, agosto, septiembre, octubre, en enero, un trabajo de acompañamiento de una familia en un caso de desaparición forzada por la Sedena en ese mismo rancho que se llama Rancho Nuevo del Llanito. Ahí es la fotografía que saqué en enero saliendo de la entrevista con la familia, ¿no? Es un caso de desaparición forzada comprobado, en donde la Sedena ha sido condenada por violación a derechos humanos y ofreció una disculpa pública, que es la primera en el espacio público de esta naturaleza por desaparición forzada en Guanajuato el 18 de enero del 25. No es una condena penal, es por derechos humanos. La condena penal es casi una utopía, pero ahí sigue el proceso estancado en la FGR. Pero bueno, por lo menos hubo una disculpa pública y es una desaparición del 2017 dentro de operativos militarizados de combate a robo de combustible, que más bien era combate contra la población, porque el caso de José Salvador nos habla de esa desaparición y el chico apareció una semana después, ejecutado por la Sedena, pero en otra carretera con un tiro de gracia, entonces parecía una cuestión de delincuentes, ¿no? Cuando en cambio fue desaparición forzada. Entonces llama mucho la atención que de ahí en adelante comiencen a aparecer hallazgos masivos cíclicos de cada 2-3 años en esa región que supuestamente está bajo control militar. Entonces entendemos quién autoriza o desautoriza
crímenes seriales como las fosas clandestinas o las desapariciones, ¿no? Por ejemplo, en este contexto local, lo cual ha pasado en otros territorios del país, de hace guerreros, sobre todo, no solo, ¿no? Donde pues hay operadores, incluso del Estado, conociendo de situaciones o ejecutándolas directamente o no en estas situaciones. Bueno, revisando rápido el posteo en Facebook del colectivo, primeramente llama la atención cómo haya un aviso sobre la violencia, no lo vamos a ver aquí, no nos importa visualizar los tatuajes, pero gracias a esos tatuajes, efectivamente ya de 6 personas fueron identificadas algunas, y vamos a hablar de una de estas, en el lapso de una semana. Y a pesar de que es una práctica cuestionada por algunos colectivos, se puede entender por qué eso de publicar los hallazgos. Por otro lado, sirve y es visto como desobediencia civil, o sea, hay un debate ahí, lo hemos visto también aquí en este seminario. Ella es Carla, una compañera que, ¿por qué? La muestro porque la imagen es pública. Ella cada vez está bajo amenaza, no buscan culpables como tal, pero destapan una realidad que la Fiscalía durante este año ha querido controlar. ¿Cuándo es que se destapaban? Porque se tiene conocimiento de hace 6 años que ahí hay muchas de estas cosas, ¿no? Entonces la Fiscalía controla en parte el discurso, la narrativa sobre eso, dejando filtrar muy poca información sobre quién lo hizo, por qué, dónde, cómo, cuántos cuerpos, simultáneamente no había evidencias, había ropa, hay muy poca información. Cuando va la brigada, rompe este cerco informativo y publica todo. Entonces es muy disruptivo, incluso medio censurado por Facebook, pero pues ahí llegan a identificar. Leamos unos comentarios rápidos, o pasamos a otras partes. Llaman a Fiscalía y son ellos que hacen las excavaciones. Pues con la brigada no, la Fiscalía llega después a recoger los cuerpos. Eso está en el límite de la legalidad, se sabe, no se podría exhumar como tal, pero la brigada ha tenido este modus operandi ahí. La brigada se hace cargo en su totalidad, autónoma, realizamos desde la recopilación de información, coordinación, prospección, localización, exhumación, proceso de identificación por medio de nuestra base de datos. No todos los colectivos tienen que o quieren o pueden hacerlo. Yo lo señalo porque este de los 27 de Guanajuato es el que más ha actuado así, ¿no? Los otros realmente no hacen todo esto, pero ellas trabajaron en la Ibero con nosotros en mejorar esa base de datos, que es como una especie de galería, la galería como del CEMEFO, pero propia del colectivo que va cotejando, o sea, es una especie de incipiente galería autónoma de evidencias, ¿no? Eso vinieron a hacer un poco el Ibero, cuando en cambio ese fue el apoyo que empezamos a dar, no sé cómo esté ahora el desarrollo de eso, pero a cambio también ellas nos compartieron toda su base de datos de fosas, entonces por eso voy a mostrar que el mapeo que hemos hecho es también social y no solo con base en autoridades y es interesante el proceso. Una duda que se tiene, y ahí va incluso ahondando en cuestiones técnicas, una prospección en su totalidad cuando hay cemento, ¿no? O bueno, un piso. Pozos de sondeo 40 centímetros, atravesando el concreto del piso con una varilla especial y un marco, ¿no? O sea, eso también yo así como tal no lo conocía. Me sorprende cómo es que logran ubicar esos lugares. Siento que todo Guanajuato está lleno de fosas, o sea, a mí esa parte del... Claro, el uso del verbo siento, que se usa mucho, que en realidad quiere decir estoy seguro de que sí, pero también dice siento, el español mexicano tiene toda una semántica. Y, bueno, es probable, porque han identificado prendas y algunos aspectos que de esta persona que estaba desaparecida hace 6 meses, ahí mismo en esa región, en esa zona, esté identificado entre los 6 que ahí estaban. Y es un proceso que hemos seguido también con plataformas, es decir, cómo se van conectando algunas cosas, se solicitaron búsqueda, etcétera, como acción urgente ante el Comité de la ONU. Saben que la acción urgente es un procedimiento especial. Si la ONU lo admite, en el lapso de 1 o 2 semanas, le dice al Estado mexicano, tienes que buscar de esta forma, hacer planes, etcétera. Y es una manera de que se pongan las pilas, por lo menos 6 meses o 1 año, en buscar mejor a la persona, ¿no? Entonces, sí, la plataforma abrimos
Raimundo en este caso, esta acción urgente, que quiere decir que la ONU reconoce que potencialmente es desaparición forzada, porque agentes vestidos o que se identificaron como de la fiscalía fueron los que se lo llevaron, en este caso. Y parece que fue encontrado ahora ahí mismo, ¿no? Por la brigada de búsqueda, o sea, ven como pues hay esta red entre algunas organizaciones que estamos, el trabajo de la academia, la instancia internacional que interviene desde su posibilidad y el colectivo, ¿no? Entonces, bueno, son tejidos y pues para esta presentación me cayó el 20 como para poderlo presentar así. Todo esto ha entrado en el debate nacional con el artículo 34 que se está movilizando de la Convención contra la Desaparición de Personas o para la protección que tiene la ONU con México, y ha habido un debate incluso en las mañaneras, etcétera, en donde básicamente matizan o niegan el hecho de la desaparición forzada como tal para limitarla, como siempre ha hecho en general el Estado mexicano en general, y hablo de Estado, no de gobiernos, ¿no? O partidos. Sin embargo, pues este tipo de trabajo, hallazgos, el trabajo que hace la brigada, los informes, lo que nosotros recogemos en la academia van abonando a otra narrativa que habla efectivamente de algo que empieza a ser conceptualizable, no empieza a ser, digamos, hace unos 15, 20 años pero cada vez más con más evidencias, al menos en territorios locales, no estoy hablando de todo México, y al menos en algunos periodos históricos, a lo mejor hablamos de ciclos, no estoy hablando de la continuidad, pero como desapariciones, claro, forzadas, según varios criterios, y que puede detonar este mecanismo que efectivamente para un país es problemático, ¿no? Porque empieza a ser llamado internacionalmente, con los límites y alcance de eso, pero una pregunta inicial para una primera reflexión ¿pueden el mapeo histórico y geográfico, y siempre subrayo histórico porque yo trabajo desde ese enfoque, aunque mi trabajo realmente se ha desbordado a lo plurimultidisciplinario, al plurisentimiento también de las cuestiones y así yo creo que debe de ser, y entonces la documentación de hallazgos de este tipo, independientemente ahora de las definiciones, puede demostrar cierta generalidad o sistematicidad de desapariciones y su carácter de forzadas. No hablo solo de que haya litigio estratégico en derechos humanos para tener una... Estamos hablando de algo un poco, para mí, mucho más histórico, que tiene que ver con la memoria de estas búsquedas, con las publicaciones del colectivo, con una realidad mucho más aterrizada. Que pueda llevar al Estado, al banquillo, etcétera, como que no es el interés principal. Y les cuento, luego hay un caso muy práctico en que más bien hay una disputa sobre cómo construir un sitio de memoria. ¿Qué narrativa va a quedar en ese sitio de memoria? Pero para llegar a una narrativa aceptable para las familias, sobre quién fue que permitió por estos procesos, entonces más que puede pasar, ok, pero el fin nace muy desde abajo en realidad. Fosa y cuerpo entendidos entonces, y aquí explico un poco, como agentes, hablantes, testigos, sujetos políticos, en donde fenómenos como el necrocidio, o sea, la destrucción también de, no solo de la memoria de la persona, de su dignidad, pero también de sus restos, intenta negar estos procesos y hacer que sean imposibles de conducirlos. La AAA, es decir, así como le llaman también derechos humanitarios internacionales, el apoyo, la autorización o la aquiescencia del Estado. Aquí nos vamos mucho por la autorización y la aquiescencia, esa tolerancia pasiva-activa, como se dice en psicología de las personas también, ¿no? Agresivo-pasivo, de ciertos aparatos o ciertas personas, servidoras públicas, dentro de instituciones para hacerlo. ¿Y qué quiere decir? Tener conocimiento o cierta previsibilidad. La diferencia entre tener un mapa histórico y un timeline y patrones de cómo se hacen. Muchas casas de estas que mostré ahí fueron casas cerca de lugares incluso de esparcimiento, la canchita de fútbol del rancho, de la colonia,
carreteritas secundarias de lastre y otras situaciones parecidas, pues muestran cierta previsibilidad ya del patrón. La misma brigada te lo dice. Entonces, bueno, ahí puede haber una aquiescencia del Estado, se ha habido como que cierta permisividad, teniendo ahí dos regimientos militares que van a ser operativos periódicamente. Bueno, yo empiezo a decir que sí, y él fue desaparecido, el caso de Víctor, por potencialmente, probablemente, o agentes que se hicieron pasar por fiscales, ¿no? O sea, agentes ministeriales. Bueno, entonces ya hay una impunidad estructural también, efectivamente ya es una tal repetición de casos sin condenas que también parece haber algo ahí, ¿no? La mala construcción, etcétera, y faltan registros oficiales. En fin, no voy a demostrarlo aquí, pero del análisis del contexto histórico, geográfico, hasta memorial, impreso en los territorios, ¿no? De la desaparición, pasar también a un análisis del contexto de la reaparición, ¿no? El contexto de la desaparición es legal, está establecido en las leyes, y ok, protocolos, se hace muy mal y muy poco, pero ok. Entonces, pasar en cambio al análisis también de esos contextos que hay muy poco, porque hay poca documentación, cuando va a fiscalía es sigiloso, conocemos algo cuando va a sociedad civil como acompañantes o cuando van las brigadas autónomas, ¿no? Acá voy un poco más rápido para llegar a la parte que quizás sea más interesante y a las cosas parte final. Hay bastantes más, pero me refiero solo a una literatura rápidamente, sin comentarla demasiado, porque si no, más bien vamos a remitir a poderla comentar. Pero, por ejemplo, Jorge Luis, que estaba en el programa, ahorita está en Data Cívica, pero estaba en el programa de Derechos Humanos de la Ibero, Ciudad de México, trabajó este artículo, yo he hablado mucho con él, y con él hicimos el primer informe de fosas clandestinas de Guanajuato, en 2020, por eso lo menciono a él, ya es antecedente de lo que vamos a ver. Fosas clandestinas y su relación con crímenes de lesa humanidad, ¿no? Independientemente del enfoque que era para buscar a perpetradores individuales a través del estudio de fosas, también lo podemos hacer en términos más generales, con instituciones, a lo mejor no con el individuo, como hizo justo en el caso que hablé de Sedena. No hay responsables por la desaparición de José Salvador, forzada por Sedena, pero sí está responsabilizada la institución y eso quedó asentado. El caso penal individual seguirá. Independientemente de este enfoque que es el suyo, es más individual para incluso la Corte Penal Internacional, pero las consideraciones son interesantes. Establecer un vínculo entre el contexto, digamos así, objetivo, las fosas, las evidencias, las pruebas, y la dimensión subjetiva de estos crímenes, o sea, las intenciones o los motores político-económicos que están detrás de esa manera de ocultar, ¿no? Entonces, bueno, va todo por ahí. Motivos subjetivos, que aquí han trabajado muchos y de muchos tipos. Él enumera algunos, yo agregué dos, pero el control territorial, la pedagogía, una violencia que puede ser expresiva, comunicativa en algún momento si se quiere que se encuentre, o cómo se encuentran y qué objetos se dejan ahí. Todos son casos muy prácticos, por ejemplo en Salvatierra, ¿no? El lugar, el sitio de exterminio efectivamente de Guanajuato más grande o más impactante, tecnologías del terror y regímenes de miedo, pacto local con Israel y decir que eso es, pero en algunos territorios sí, parece ser, o sea, no corresponde a las cifras inmediatas, no disminuyen homicidios, pero en algunas partes puede haber cierta relación. Y cambiar relaciones de tejido social, ¿no? Como esos lugares en 10 años han cambiado su vida, los jóvenes, es radical. Pueden querer eso. Entonces define tres aspectos que en esa época eran básicos, ahora se avanzó un poco. Para documentar eso, para estudiarlo y ver si puede apoyarnos para, tanto por un lado, demostrar la aquiescencia o la participación del Estado, pero por otro lado, construir otros registros también memoriales de estos hechos. Y para la historia, pues de alguna manera,
Entonces, definir el tipo de hallazgos, antes no había definiciones legales, ahora las hay, nos quedaban cortas. Contar con registros adecuados, ahí es donde nos enfocamos, esa es como la justificación del tema todavía, en diferentes regiones del país. Entonces veamos, mapeos, archivos, peritaje. Pero llega hasta finales del 24, desde el 2009. Pero veamos, son antecedentes, yo lo dejo grabado aquí, paso rápido, solo para mostrar cuáles son lo que yo, por ejemplo, leí antes para escribir ciertos textos que tengo sobre fosas clandestinas, para formular algún acercamiento a las definiciones, pero también para el mapeo. Esto pocos lo conocen, es de CNDH 2016 y decía, por ejemplo, que en Guanajuato no había ninguna fosa, lo cual es equivocado. Había ya para esa época al menos 80, para 2020 114, hemos contado. Pero bueno, esta era la fuente oficial, por lo menos es un informe enorme. La Ibero Ciudad de México, con Jorge Ruiz y su equipo, Denis y otros que luego fueron trabajando en otras instancias, publicó este informe donde ya empieza a conceptualizar mejor, usa fuentes de prensa, ya para toda la República, ¿no? Entonces lo pueden buscar, aquí lo voy a dejar, también la presentación la compartimos, entonces no hay... En 2018 ya sale, eso no fue disruptivo, fue académico o de la CNDH, esto ya fue periodístico, ganó el premio Gabo en Colombia, con Marcela Turati, Efra Zucchi después, Alejandra Guillén, que está en el ITESO, Mago Torres, con este reportaje famoso del país de las 2000 fosas, donde usan fuentes de las fiscalías, básicamente, ¿no? Todavía no había ni comisión de búsqueda, que sí registra más en Guanajuato, por ejemplo. Ya viene el nuestro primero, con Programa de Derechos Humanos Ibero, Ciudad de México, Ibero León y Data Cívica, con su modelo predictivo. Quisieron aplicar a los datos que teníamos, que eran de 114 fosas, por prensa, quisieron aplicar modelos predictivos, y también Data Cívica le puso eso. O sea, cómo utilizar, es muy interdisciplinario porque usa algo que yo ni idea, modelos predictivos, bases de datos de otra manera, Big Data, ahora la inteligencia artificial, pero... esto fue muy sonado ahí en Guanajuato y también en medios internacionales, que no había, y estaba, además eran negadas, o sea, decían que no había ninguna, no, ni siquiera, no tengo registro, o son pocas, era una cuestión así, y no era cuantitativo, era cualitativo. ¿Por qué? ¿Por qué sale en 2020? En 2020 empiezan los colectivos a buscar. Este desborde humano, también de todas estas personas con efectivamente un apuro de ir a buscar y encontrar, creó un movimiento de alguna manera y pudimos participar. O sea, acompañamos el primer año casi todas las búsquedas de Guanajuato, con la comisión, los colectivos, hasta que en 2021 ya nacen las brigadas independientes, ¿no? Bueno, Gobernación hizo sus esfuerzos un tiempo, por lo menos daba cuenta del fenómeno, pero los tiempos terminaron, parece en 2023, con estos informes de Encinas, ¿se acuerdan de Alejandro Encinas? Y luego ya hasta un mapa que salió en 2023 y hasta ahí sabemos. Y además el mapa también era muy parcial e incompleto. O sea, para Guanajuato igual tenía documentado menos de la mitad. Pero bueno, conocemos el esfuerzo y su fin también.
bueno, en 2021 la Plataforma Ciudadana de Fosas, que ya usa un poco más de las tres fuentes, Fiscalía Estatal, Prensa, le falta respecto de lo que hicimos, Comisión de Búsqueda, todas, nacional y estatal, y falta colectivos. Algunos tienen, los que tengan algo que no está registrado en las fuentes oficiales, pero ya se va completando. Entonces, con estas ideas que pasamos, otros informes, otra vez retomando el país de las 2000 fosas, y así. Pero bueno, no quiero hablar solo de números, pero finalmente son otros informes, el de la Ibero Ciudad de México, que van actualizando. Hay también protocolos ciudadanos que van empatando con esto de la documentación para demostrar algo de lo que ahí sucedió y quienes lo permitieron, cuando menos, eventualmente desde el Estado o no. Pero tendencialmente casi siempre se identifica en este tipo de sitio masivo un patrón efectivamente de impunidad y de conocimiento por parte de autoridades. Es muy difícil que a medio kilómetro del centro histórico de un pueblo mágico, por 2 años, las autoridades totalmente desconozcan lo que pasa. O sea, ahí estamos, ¿no?, en la paradoja. Bueno, protocolos, recomiendo este del grupo Milinali, trabajo en Veracruz. Y estos otros los puse aquí solo para mostrar, pero son del GIAS y de algunas organizaciones de sociedad civil, entre otros, que son como una base para esto. Este es el de la Ibero, del 2024, que ya recoge entonces una alianza, algunos colectivos y programas, también dentro de un proyecto con ACID. En esa época recoge, tiene un informe, digamos de 30 páginas que elaboré yo con apoyo de algunos estudiantes, y el mapeo multifuente, que ya vimos aquí también, aquí en Puebla, con los compañeros, con 2 brigadas, la fuente de prensa vista y revista para buscar mejor, en donde lamentablemente el término que más se encontraba en la época para buscar una fuente de prensa era el de narcofosa, que es un término de estigma, porque ¿quién está dentro de la narcofosa? Los narcos. ¿Y quiénes son los narcos? ¿Quién está dentro de la narcofosa, ¿no? Bueno, está criminalizando a gente inocente, sin una investigación de la nada, y dice, no, a mí no me va a pasar, ¿no? Eso es lo que dice la narcofosa. Entonces no usamos ese término, incluyendo el de fosas clandestinas, es polémico por eso. Quien está ahí es clandestino, ¿por qué? Porque en algo andaba. Entonces, aunque esté en la ley todo, hay que cuestionarlo, al menos, ¿no? Pero lo usamos, pero con ese cuestionamiento. Y si no, hablamos genéricamente de fosas irregulares o ilegales, o comunes, ilegales. Pero ok, tiene una tabla, tiene datos sintéticos, tiene datos sintéticos por municipio, tiene también una investigación aparte de fosas comunes, que cada vez más están siendo usados como sitios clandestinos de entierro. También la fosa común pero del municipio, la del Panteón. Por eso hay que monitorear esos datos, cómo cambian y qué hace la fiscalía ahí, porque a veces se topan con algún cuerpo que no está registrado. Y también cómo las brigadas de búsqueda o la comisión no van a esos espacios, también son sigilosos, ¿no? El Panteón Forense de Fiscalía, y ok, esto no es para... También pues, tratamos de historizar las cifras con muchas fuentes, porque no había, era un registro anterior, registros que hicimos nosotros, después el rojo es el registro oficial, el amarillo también, y el morado es el que hacemos con datos de fiscalía. Solo esto amerita como que una explicación aparte cómo se hace, y tiene bases de datos descargables, ¿no? Todo esto no va a dar tiempo de mencionarlo en profundidad, pero menciono los títulos para que veamos solo para llegar ya a la reflexión. Esto lo hicimos, pues gracias al equipo de filosofía forense y al proyecto, hicimos un mini curso que siempre estamos dispuestos a ampliar, porque del mini curso para acá lo puse todo aquí y salieron más ítems, más puntos de cómo hacer ese registro. Porque solo es de Guanajuato el nuestro, no tenemos el alcance, el poder y los recursos para hacerlo en todos lados. Y habría que ver hasta qué punto sirve o no. Puede ser que en algún contexto estatal no interese,
o no se necesite, ¿no? Pero ok. 11 horas. Fuentes oficiales y fuentes sociales, ya lo mencioné, ¿no? Entonces eso es lo básico, la recolección de fuentes sobre esos hallazgos. Históricas, lo más que se pueda, lo más atrás que se pueda, y empezamos en 2009. Antes no encontramos evidencia, tal vez haya. Pero 2009 es una fecha muy simbólica en Guanajuato porque empieza el fiscal Samarripa su reinado de 15 años, por ejemplo. Y ahí se va, es la fecha también de inicio de detección de que se dispara el huachicol, el robo de combustible. Entonces son fechas muy simbólicas también, ¿no? Pero no lo quiero asociar que empiezan las cosas por su culpa, pero empiezan ciertos pactos de trabajo o de control criminal en ciertos municipios en donde pues hay un visto bueno. ¿No? Sabemos que el visto bueno de fiscalía siempre ha llegado sobre quién es el jefe de tránsito de un municipio o quién es el secretario de seguridad. O sea, algo podría tener que ver, ¿no? Y las fuentes sociales, ya mencioné, también se genera información en mesas de trabajo. O sea, no todo esto es conflicto con la autoridad. Puede ser también colaborativo y en algunos casos lo ha sido. Para entender mejor lo que ellos tratan de contestarte en una transparencia, ¿no? En un folio. Y a veces sí hay que preguntarle a dos de ellos porque ni lo sabe descifrar, pero ya llegando a eso tú tienes una información más que la investigación común, a lo mejor no, porque no sabe qué quieren decir. O bueno, si alguien trabaja ahí, pues bueno, pero ahí están los ejemplos, ¿no? Folios. Este es el mapa que pone Fiscalía, desde el 2020, 21 empezó a elaborarlo, tiene solo una tercera parte, una cuarta parte de lo que hemos documentado. Entonces, y acaban de incrementar, eran 44 sitios, ahora son 142, pero aún así es lo que ellos quieren comunicar. No es un registro completo y real. Nuestras bases de datos, cómo las construimos, solo es para mostrar, no voy a comentar que después se sistematiza toda esta información con esos Excel u otros programas que manejen, las categorías de información que hay, cuerpos, si es que se sabe su sexo o si se sabe otra información de evidencias, las notas con las ligas, etcétera, ¿no? Y se completa de la mejor manera y se tiene que uniformar entre la tabla que te da Fiscalía, la tabla que te da el colectivo, que a veces pues todavía lo tenían a veces en el puro celular, tú la pones en una tabla, la tabla que te da la comisión de búsqueda es diferente y manejan un lenguaje diferente, entonces bueno, se va estudiando eso y aquí se uniforman, se geolocalizan, o sea, pasito a pasito es factible, ¿no? Es lo que veíamos. Se usa, por ejemplo, GeoJSON, Google Maps, cada sitio se va a buscar al menos la colonia en donde está, ¿no? O sea, no se puede la calle, pero a veces está la calle y el número. Apoyo mapas de Google Maps y otras páginas que hablan de los pueblos. A veces no lo encuentras en Google Maps. Hay una ranchería ahora de una de esas cosas que se llama El Mojo, pero es como le dicen ahí. Pero El Mojo sí está en algunos de esos mapas muy documentados. Es Hacienda de Guadalupe, El Mojo, ¿no? Bueno, ahí se va elaborando, se hace un diseño web, se decide qué incluir, qué no, con las personas expertas del diseño web. La idea aquí, que puse el número 3, el más importante, tendría que ser lo más interactivo posible, geográfico e histórico, o sea, poder tener la secuencia, la película, y no solo la fotografía de los hallazgos, y potencialmente mucha más información multicapa. Desapariciones cada 100.000 habitantes, casos emblemáticos, acciones urgentes mapeadas. Esto está en mi mente, no puede estar ahí porque el proyecto requiere mucho tiempo, pero mapas de calor con otros factores. O sea, la cartografía crítica mexicana sí la hay. Trabajar recursos naturales. Si tú ves todo eso, sí empiezas a explicarte cosas más, y son, atención, saberes que muchos colectivos ya tienen de manera empírica y que te lo dicen. También, entonces, la historia oral o la entrevista como método ayuda. A veces sin hacer todo esto. Nada más que esto lo visualizas y lo corrobora multifuente. O sea, no solo son 4 familias, que ya se vale, ¿eh? Por eso nos sirve mucho también la filosofía y la filosofía forense para entender qué valores dar
a esos testimonios, cómo sustentarlos casi ontológicamente. Y de ahí el valor del testimonio, no tanto para el juicio penal, sino para el conocimiento de esta realidad compleja. Después también puede entrar en el futuro, esos testimonios pueden entrar para juicio. Ahí está el trabajo participativo. No lo voy a explicar porque quiero llegar a justo esta reflexión que acabo de adelantar un poquito. Tengo mi dibujito para cerrar. Pero bueno, son las líneas del tiempo que hemos construido de las búsquedas. No le hablamos de la línea de las fosas, aunque también está aquí línea de tiempo de los hallazgos, basada en lo que dicen los colectivos, la vivencia que contaron acá en los talleres, pero también en la prensa, ¿no? Estos son los principales del inicio. Salvatierra, Cortázar, Acámbaro. Igual, como ahora la de la brigada y las de fiscalía que puse en el mapa acá, Salvatierra es la de brigadas, colectivos, trabajo muy colaborativo, momento de catarsis hasta bonito dentro de digamos, el drama que representó. Es decir, y lo digo por todo lo que se pudo compartir, y desde el atole hasta los sueños, ahí. Y Cortázar, al lado de Salvatierra, aquí fueron 81 cuerpos. En Cortázar, 36 o 40. Nadie pudo entrar porque entró primero Fiscalía. En Salvatierra no, entraron las familias. Nadie sabe nada y no hay una memoria de la búsqueda de Cortázar. No la hay. Ni Carla Quintana en su momento de la Comisión Nacional pudo entrar. Entonces vemos como Cortázar es un hoyo, es un vacío, que habrá que reconstruir esa historia. No hay colectivo en Cortázar, muchos están en el de Salvatierra. En Salvatierra estamos trabajando en eso, en el archivo de la memoria, en documentar cómo esa fosa habla de quiénes son los perpetradores eventualmente y qué violaciones hubo, porque la autoridad es muy vaga. Dice que hay violaciones a derechos humanos sin decir cómo, cuándo, quién, por qué. Entonces queda, bueno, fue así, pero nosotros como que no sabemos. Entonces no se le quita el estigma a las personas, o sea, como que bueno, sí hubo violaciones, pero la difusión de esto que estamos haciendo en este momento también, aquí hubo presentaciones, entrevistas, etc. El uso, entonces, ¿qué se hace? ¿Es académico? Sí, pero para la incidencia también, que concebir la academia como elaboro un informe y me voy, no tiene mucho sentido, ¿no? Para esto mostrar solo datos, no. Social, los colectivos a veces lo usan, la prensa lo va a ver, pide comentarios, pero sigue siendo unas referencias y puede aportar análisis de contexto, también a la memoria, claro. Y rompe ese discurso negacionista o que matiza o que no explica, que con sigilo no dice nunca quién fue o qué dinámica había ahí. La fosa apareció como una entidad así extraña y ya la procesamos, ya identificamos 16 de 17. Esa es la fiscalía, muy triunfalista y no la quiero relacionar con todas las otras 4 de este año, de La Calera. La Calera, donde encontraron 32, era el lugar de esparcimiento de José Salvador, donde iban a bailes de banda, pasito. Y ahí encontramos, y él nos lo contó su familia, ¿no? De desaparición de esta persona, de este chavo. Bueno, 8 años después ahí está una fosa, un sitio de este tipo, ¿no? Es como que el uso político que se puede hacer y la replicabilidad, ¿no? Para pasar, esto lo concebimos un poco en los términos de la académica Rosana Reguillo como una forma de contraste a la máquina de la muerte, a la necromáquina, sin ser tan sesudos, podemos hablar así, es muy intuitivo, ¿no? En la contramaquinaria de la sociedad, lo que tenemos para alcanzar a afrontar, a aprender, ¿no? Esa realidad como colectivos, academia, periodismo y sociedad. Esas fueron las alianzas ahí para generar esto y brota, digamos así, todo este trabajo después de varias siembras y cosechas de varios años, ¿no? En terreno, ahora sí. Esto solo no lo voy a ahondar, ya lo platiqué durante la exposición, es el caso, el retorno a las fosas con ese territorio que ahora está siendo puesto en el foco, aunque hay muchos más, y el papel del Estado con posibilidad ahí.
con la nota de José Salvador. Esta es su foto, el acto de disculpa pública es la foto que nos dio la familia para recordarlo, con mucha luz, ¿no? En el cielo, y es la foto que está en el altarcito que la comunidad le hizo. Antes había una comunidad cohesionada ahí, ahora ya me dicen que está mucho más retraído. Y no he ido después de estos 3 hallazgos, he ido hasta marzo. Ya en mayo encontraron estas nuevas fosas. Quisiera ahora preguntarles cómo están, ¿no? Y presencia militar. Romita está al final de esa carretera, de esta tierra de fosas, está Romita. En Romita hubo policía municipal que la tuvieron que disolver por nexos con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, y fueron condenados policías por desaparición forzada, donde hallaron, 3 días después de la desaparición, hallaron asesinados y enterrados a Daniela, Juan Pablo, Carlos Esteban en sus 20 años de edad, por policía municipal. Después ahorita acaban de, acaban de absolver a los policías, pero básicamente es por una cuestión procedimental, pero sí se encontraron ese caso, y está al final de este territorio, ¿no? Solo para hacer un poco de contexto, que además está insertado en este supuesto polo de subdesarrollo, yo le digo, pero del supuesto desarrollo ahí. Ya para ir cerrando, paso a la final. Aquí está una cuestión de ética, solo la dejo proyectada para dejarla ahí, sobre justamente el tema de la fosa común, pero ya es una, digamos, una parte de la reflexión, entendida como común y colectiva, la fosa, entonces más que clandestina, como ruptura de lo común, desde el hecho de ser parte de nuestro entorno y de sacudir cómo percibimos esa realidad. Preludio o condición de posibilidad del necrocidio también, y del destierro-entierro, el destierro desde de la comunidad, de las personas, a través del entierro, y eventualmente ya del ocultamiento más total o la destrucción, que no quiere que construyamos este tipo de contramáquina contrapuesta a la necromáquina o máquina de la muerte, ¿no? Entonces, entendida, bueno, como aprendí de los trabajos de los compañeros aquí, como un espacio doliente, un escenario de disputa política, como ha sido en Salvatierra, como ha sido ahora, en este caso que acabo de mencionar, de Molino de Santa Ana, lugar de dolor y horror, pero también de agencias y resistencias, de esperanzas y búsqueda. Un sitio real e imaginario de trastocamiento y reconfiguración de memorias, ¿no? El problema de la investigación ahora también es el trabajo y los sitios, construcción de sitios de memoria, en el caso de Salvatierra, y de trabajos en este contexto, en lugares que fueron de exterminio o de ocultamiento, y en donde la violencia sigue, porque no es un proceso acabado. Tampoco podemos decir, bueno, pasó en esta época, se procesan ciertos hechos, una masacre, etcétera, pero ya no está pasando, ya hubo una resolución, por lo menos en términos de la violencia, no hay condenas, pero no sigue pasando. Entonces podemos estar ahí y ya resignificar, no, que cada día las familias están resignificando una cosa nueva, y sí es problemático. En fin, esta es la diapositiva final, que resumo, yo creo, desde lo empírico que mencioné y algunas consideraciones, algo como la nota, ¿no? En donde creo, desde mi entendimiento, que me pueden, claro, apoyar y corregir ahí, la filosofía forense ante las violencias construye o nos ayuda con reflexiones, ontologías, epistemologías, incluso para trabajar en investigación, de eso es la epistemología, y fundamenta, sustenta, ¿no? Para trabajar justo, valorar, trabajar la figura, el entendimiento de la desaparición, ese doble espejo de la ausencia, el espejo de quien está desaparecido y quien está suspendido, de la persona que se queda, que lo busca, ¿no? Es un concepto que usa María Victoria Uribe en Colombia. Conceptualizar qué son y qué naturaleza profunda tienen las fosas y los sitios de exterminio, pero también el valor del testimonio, el testigo y la memoria, y del cuerpo, el cadáver, y
el intento de destruirlo o de desterrarlo de la sociedad, del necrocidio, ¿no? En eso nos apoya, ya más aterrizado del ámbito filosófico a ciencias sociales o en la práctica, ¿no? Saberes, hablo todos los de Carla, los de la brigada, los de las personas, los de la autoridad que se puedan rescatar, los saberes sociales, a veces las corazonadas, pero no son corazonadas, son saberes, y las ciencias, junto con este tema que descubrí después, que este trabajo sí es parte de lo que llaman arquitectura forense, que es el uso del diseño digital, los mapeos, también de la cartografía, para fines forenses, de procesos o juicios o de entendimiento de un fenómeno que va más allá para mí de lo criminal, ¿no? Sino que tiene que ver con el fenómeno social y la violencia, ¿no? Entonces, en eso nos ayuda también a comprender, representar, analizar, comprender, relacionar y resistir. Bueno, muchísimas gracias y seguimos. Gracias, Fabricio, de verdad siempre un gusto escucharte. Decir que eres latinoamericanista es realmente quedarse corto, ¿no? Creo que se ha generado un nuevo perfil en todo este trabajo de espacialización de la violencia que has llevado sobre México y que aporta muchísimo, muchísimo. O sea, da elementos para construir también algo que estamos muy interesados de realizar acá en Puebla, ¿no? De replicar un poco ese proyecto, claro, con sus propias características. Podemos pasar a unos momentitos de conversación, de intercambio. Yo nada más quiero dejar algo ahí, el asunto de las éticas de la escucha, la relación entre sueños y testimonio, que ya hablábamos alguna vez en un documental que hizo Fabricio y que sería muy interesante también ubicar la dimensión onírica, ¿no? En este proceso testimonial, que son siempre recursos que quedan de lado para las cuestiones ministeriales y también para aquellos que desconfían y no dan escucha a veces a los testimonios. Entonces, podemos pasar a una breve sesión, quizá 3 intervenciones, y que el profesor Lorusso pueda replicar, debatir, conversar. ¿Alguien? Quizá. Con confianza. No, yo creo que sí. A decir verdad, pues yo que más hubiera querido traer un material como el que ustedes manejan, ¿verdad? Pero no soy muy inteligente para esas cuestiones de lo digital y eso, ¿verdad? Entonces, pues miren, traje algo más materializado. Bueno, me presento. Buen día, soy Alicia Escobedo López. Me convertí en madre buscadora desde el primer día en que mi hijo no regresa a casa. Ok. Ahorita es un tiempo para intercambiar con el Lorusso. Si hay algo que quieras preguntarle. No, me queda... Respecto a la posición ok. Con respecto a lo que le acabo Ok, no, bueno, creo que respecto a la exposición anterior todo me quedó claro. En específico se habló precisamente de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato, ¿cierto? Entonces, muy completo, la verdad es que muy completo. Gracias. Sí, bueno, primero, mi querido Fabricio, felicitarte por la exposición, es muy clara, iba muy clara hasta que llegaste al final, a la parte que tiene que ver con esta construcción de cómo estamos comprendiendo esos efectos, y sobre todo porque en la penúltima diapositiva utilizaste no, esta es la última, la penúltima, utilizas el asunto de esta ética y las fosas clandestinas y mencionas, digo, con mucha claridad esta ética de la escucha, ¿sí?
Y ahí surge mi duda porque con la otra lámina completo mi pregunta, porque cuando haces este planteamiento y esta necesidad a veces que la academia tiene de llevar todo a conocimientos, a saberes, a asuntos que tienen que ver con una formalidad en la construcción epistémica, pues se cae en en esta manía, ¿no?, de querer establecer si un relato de un testigo, de un doliente, puede tener esa categoría de saberes, todo por esta discusión que se ha abierto acerca de la naturaleza del conocimiento. Te pregunto, en esa, donde hay esta intermulti, y bueno, todo lo que le llamen disciplina, evidentemente, sea inter, multi, trans, todo tiene que ver con el mismo esquema positivista, con el que, claro, no comparto, pero a mí me parece interesante que dejas fuera de esa esfera de los conocimientos, a pesar de que hablas de una filosofía forense, que hablas de una ontología, de una epistemología, no hablas de una ética como producto del conocimiento. Si esto es intencional, lo firmo, porque finalmente Aristóteles, cuando habla de las éticas, si recuerdas, lo primero que dice, y que luego ya no leemos, es que esto no tiene que ver con asuntos de saberes, que tiene que ver con asuntos de interpretación de actos, y sin la práctica, ¿sí?, no hay una parte, es decir, no tiene que ver con conocimiento, sino con actos. Si eso es así, me parece que esta ética de la escucha cobra cuerpo. Si no es así y es un olvido, sí pediría que nos cuentes por qué la excluyes de este asunto o lectura tradicional que se tiene acerca de la filosofía. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, siempre es interesante escucharte, Fabricio, es por el nivel de materialidad que puede lograr la reflexión de la filosofía forense, ¿no? Eso es muy importante y lo que puede aportar precisamente a la reflexión. Yo algunas notas nomás para ir pensando, yo creo que vamos a irlas pudiendo trabajar a lo largo de todo el encuentro entre hoy y mañana. Por ejemplo, crisis forense, ¿no? Este sintagma que aparece en el centro de la discusión sobre fosas clandestinas, sobre fosas comunes, y que nos hace tanto sentido a veces, pero que en el fondo siempre, en términos de soberanía, queda tan diluido, en el sentido que es crisis para quién, o crisis por qué. Pareciera que la crisis, como hace el Estado, va administrando la crisis, no la va resolviendo, ¿no? Aparecen los colectivos de búsqueda, otorgan palas, otorgan drones, hay personas desaparecidas, encuentran sus cuerpos. Entonces, es como siempre un diferir el crisis, el problema de la violencia de una causa a sus efectos más inmediatos. Entonces, no es que la gente deje de desaparecer, no es que la gente se asegure la no desaparición de las personas, sino que ahora se les encuentra muertos en alguna fosa clandestina. Es decir, más que nada es un proceso discursivo de cómo el Estado va generando una narrativa en cómo resuelve la crisis sin enfrentarse, en primer lugar, a sus orígenes más materiales, más inmediatos. No estoy diciendo que la violencia tenga un origen, no existe un origen de la violencia, sino más bien lo que me es interesante es cómo se va diferiendo, o sea, se va dejando para después atender los problemas estructurales de la violencia. Y cómo, ahora que lo decías, la información encuentra, me gustó mucho esto, un vacío numérico en cuanto la fiscalía toca, como si fuera, como si produjera un abismo, ¿no? Cuando los colectivos entran, sacan información, además de muchas cosas. Cuando la fiscalía entra, aparece un vacío numérico, conceptual, afectivo, o sea, ya, es como cosas que ir pensando, ¿no es cierto? Gracias.
Muchísimas gracias por la intervención. Yo también tengo un montón de inquietudes, por supuesto, también espero que se vayan desarrollando y tener tiempo a lo largo de estas sesiones. Agradezco, por supuesto, toda la presentación y la información y la perspectiva de análisis que se ha compartido, y de todo lo que me gustaría preguntar, aunque sé que vamos cortos de tiempo, me gustaría comentar o preguntar más bien dos cosas. La primera, sí, es que dentro de todo este trabajo que están haciendo, que ya se presenta como monumental, aunque has mencionado que va paso a paso, meta corta, se han pensado o asumido la tarea, y más por lo último que mencionabas, ¿no? De poder generar una narrativa, una memoria, una historia que no dependa de lo que dice la Corte Interamericana o lo que van a ir dejando ver o no dejando ver las fiscalías y los gobiernos en turno. Y eso es si es que han visto cómo se le puede dar la vuelta, por ejemplo, en uno de los puntos que mencionaste respecto a la definición y tipología, a ese Estado de Derecho, ¿no? A esa tiranía del Estado de Derecho, ya sea el derecho penal, que es donde viene toda la definición de la tipología, pero también a la tiranía del Estado de Derecho, de derechos humanos. Esa sería como una gran pregunta, nada más. Muchas gracias, Fabricio. Siempre es muy estimulante escuchar el trabajo situado que realizas en Guanajuato. Mi pregunta está orientada especialmente a los marcos cartográficos que estás utilizando, sobre todo para problematizar un tanto la posibilidad o la imposibilidad, los límites, las dificultades que pueden surgir a partir del acompañamiento que realizas de forma cercana con ciertos testimonios que trazan otro tipo de cartografías más allá precisamente de las jurídicas e institucionales, y preguntar si has considerado también el uso de cartografías afectivas, porque es un tanto también las maneras en las cuales estamos considerando cómo ante el mapeo institucional también hay un mapeo de carácter jurídico, hay una organización territorial de instancias legales e ilegales, pero también de elementos de resguardo, ¿no? Como las búsquedas o los procesos de interacción territorial que tienen las familias buscadoras, y en ese sentido preguntar sobre la posibilidad de una suerte de cartografías afectivas, que son las que me motivan a preguntarte, especialmente por el uso de los mapas que estás utilizando, ¿no? Cómo estos elementos y recursos técnicos pueden detonar otro tipo de cartografía que ayude también a restaurar los distintos territorios asediados por la violencia, ¿no? Por ahí. Muchas gracias. Lo mío es muy sencillo. Primero, he leído con mucho interés algunos de sus artículos. Me parece que es un tema que es de frontera, de punta, ahora para comprender muchas cosas, y es una pregunta sencilla, pero que un poco por lo que yo estoy trabajando, tiene que ver más con una cuestión de discurso. Creo que el discurso es fundamental en este tipo de trabajos, y precisamente algo que ha planteado ya en algunos de sus trabajos, poner en duda y cuestionar el término fosa clandestina. Entonces, me gustaría saber cuál sería el término más correcto, más significativamente más oportuno, considerando todas estas variantes que nos ha comentado. Oye, Fabricio, yo ya nada más aprovechando que tengo el micrófono aquí adelante también, y de lo que preguntaba Berenice, quizá hacer una acotación a las preguntas que se han formulado en el dominio jurídico, y es que aquello de lo cual hablamos más sobre cadáveres y fosas clandestinas en México tiene más que ver con la ley de salud que con un asunto de código penal, que es lo que estamos rastreando aquí también, ¿no? Entonces, la idea de cadáver, la idea de sepultura, de tratamiento de los cadáveres está más inserta en un dominio de salud,
y no tanto en el procesamiento penal y comprensión de lo mismo. Creo que ahí hay un fallo en el cual tenemos que trabajar como universidades, como investigadores, no solo a nivel México, sino a nivel internacional, ¿no? Para un reconocimiento jurídico apropiado. Gracias, bueno, gracias a quienes preguntaron todo, o más bien aportaron, porque pues ya estuve anotando todo lo que pude y grabando también, porque aquí hemos estado construyendo agendas y aportando elementos que a mí me ha servido mucho y todo esto ha ido cambiando, pues gracias a las contribuciones, ¿no?, que tenemos acá. Y bueno, empezaría un poco con lo que mencionaba Víctor, que no va a tener resolución aquí como tal, pero sí, yo entiendo el tema de la ética de la escucha, del cuidado, etcétera, como un aprendizaje efectivamente práctico desde la convivencia, compartir con los colectivos, que ha sido uno de los pocos mecanismos de afrontamiento no en la temática, sino con las personas, ¿no? Entonces, bueno, traducido, podría así decirse que nace más desde la acción, los actos, que desde la teoría o como tal, como mencionabas. Y entendiendo que no se pretende, si efectivamente es un tema que quedó un poco suelto ahí, lo estamos trabajando, de hecho, con una tesista muy buena en Ibero Ciudad de México que trabaja espiritualidades y saberes en las familias que no están en colectivo, de hecho, participan en el movimiento o en sus acciones, pero no están en colectivo como tal. ¿Qué relación hay entre sus saberes y las espiritualidades? En ningún caso está hablando de conocimientos científicos, lo cual ya, sino de esa relación entre las dos, en donde el tema de los sueños y onírico entra mucho, pero en donde todo al final tiene cierto efecto práctico, cierto efecto emocional que luego se refleja. Entonces por ahí esa beta se me hace muy interesante y no es con el afán de validarlos, ¿no? Me refería a validar al final en el sentido de la reflexión filosófica como justo puede, más que validar el testimonio para fines de un proceso internacional de derechos humanos, el punto es que eso puede suceder, pero sí, no va tanto por ahí. Y es un tema para mí incipiente, efectivamente, el trabajo con eso. Y bueno, entonces esta parte la dejaría así, pero me aporta mucho, y sí, sobre todo poder ver lo que tratamos de hacer con esto es que sí puede tener ese efecto porque tenemos que dialogar luego, llevar estas vivencias, de hecho que son vivencias, a dimensiones que tienen que ver sí con lo jurídico, con cierto tipo de mesas de trabajo, con ciertas cuestiones prácticas y que tienen que ver con ese diálogo, con el lenguaje, claro, del internacional, de los derechos humanos y jurídico nacional o legaloide, etcétera, para encontrar recovecos que puedan servir a algún tipo de causa, efectivamente, o a las familias, etcétera. Entonces, sí se traduce, etcétera, pero sí, lo bueno es tratar de no perder la brújula, perderse solo en ese aspecto, el de la traducción para las instituciones, pongamos así, o que el mapa tenga puramente un fin, que ahora está a medias, porque sí, en parte es así, tiene un fin todavía, sí, documentación, que las cifras, etcétera, pero le falta para tener, y le falta, ahora para contestar ya como las tres, esa parte de la cartografía afectiva, que es una metodología que apenas también sí la conozco, he escuchado y incluso desde Colombia y otros lados, etcétera, que se me hace muy interesante, o sea, muy provechosa, proficua para un trabajo de este tipo, en algún momento sí para también, no direccionarlo, pero para enriquecerlo y mucho más, porque finalmente yo todo este tipo de trabajo los empecé desde la historia oral y ni con un fin tan práctico que para el sitio de memoria en Salvatierra o para otro, era efectivamente
escuchar vivencias y respuestas de las familias en un proceso de diálogo que continúa, que acompaña, pero que sí ahora, por efecto de la práctica y de lo que sucedió en Guanajuato en 5 años, se desbordó a muchos otros campos, el derecho, el tema mismo de las fosas, la conceptualización. Entonces vamos en varios planos y varios campos que tienen que dialogar, y me ayuda mucho recibir en diferentes planos esto para ver cómo se incorpora y no caer en algún problema después. Bueno, entonces eso para contestar un poquito a las 3, y de crisis forense, discurso, que son quizás más breves. Efectivamente, una manera de la crisis forense, así, de que lo han tratado quienes conocen, que no estamos frente a ninguna crisis, sino a una situación estructural, heredada y acumulada lentamente y más abruptamente desde el 2007, ya el 8 con el repunte de homicidios, etcétera, pero que no se ha venido tratando, más bien se ha negado, y que puntualmente recibe algún tipo de medida extraordinaria, pretendida extraordinaria, que luego fracasa, mecanismo extraordinario de identificación forense, los centros de identificación humana, que se supone que eran la solución, en lugar de efectivamente reestructurar a fondo el sistema de la cadena, los eslabones de esto, que cíclicamente, cada vez que sale un informe nuevo, que de 52.000 cuerpos hay 72.000, se menciona como crisis. Yo creo que es más para acelerar una respuesta, ves como Teuchitlán, ¿no? Acelera respuestas que luego llegan y no son ninguna resolución de la crisis, sino que deberían de ser más bien considerarla como es un rezago estructural acumulado, ¿no? Eso creo que ayudaría a enfocar eso y enfocar esos vacíos y abismos que hay en muchos campos, acción, información, etcétera, de parte de autoridades, para que no sea solo una cuestión reactiva, ¿no? Pero me parece que ha sido mucho más así, reactivo de momento. También en Guanajuato sucede, en lo chiquito se ve, luego en lo local. Hasta a veces con algo que se publica como esto hay una respuesta, o sea, en 2024, en 2020, hay respuestas a veces burdas, a veces aceleradas, a veces sí han creado algo estructural, que el nuevo centro y que eso, como respuesta a que se suscita algo ahí, pero nunca se han sentado a dialogarlo con la profundidad, la continuidad y el tiempo que eso necesita, y sí con los múltiples saberes, disciplinas y enfoques que hay al respecto. Entonces siempre son parches, me parece. Algo va mejorando a veces, pero no es. Y discurso, cuestionar fosa clandestina, creo que nunca se va a acabar esto del discurso de cómo los términos, etcétera. Aquí mencionaba, es que depende en qué tipo de plano nos colocamos y con quién estamos dialogando. Yo no quiero ser solipsista de que todo se vale, relativo, no diría así. Pero bueno, es justo la complejidad de que se está construyendo en estos seminarios de cómo construir la fosa como tal, porque según puede ser hasta una afectividad, una catarsis. O sea, para ellas, cuando nos cuentan o van, es un lugar en que están metidas horas ahí y que se vuelve hasta familiar, para ver sus capas, para entenderlo. Es como una especie de burbuja, ¿no? Así lo describen. Reaparecen los sueños, hay espiritualidad ligada a los muertos que ahí están, a los rituales que se hacen después. Es tan complejo, ¿no? Como también hay un libro en que creo que participó Arturo, Carolina Robledo, ¿no? de la tumba vacía, la fosa clandestina, etcétera, ¿no? En fin, dependiendo del ámbito, hay ciertas reuniones muy prácticas donde hay que darse a entender con alguna autoridad o algún trabajo, y se usa el término legal. Fosa común, la del Estado, fosa clandestina. Luego hay fosas comunes clandestinas, y ahí te trastoca, como Petelcingo y Jojutla. Si es común, pero también era clandestina, que será abusiva o no estaban registrados. Y hay fosa clandestina común porque es masiva. En fin, la cosa yo creo que sí es ir conociendo para poder
utilizar, ¿no? De la manera más, o sea, no hay una manera más correcta, pues, en fin. Pero bueno, una fosa masiva, una fosa ilegal, un enterramiento, una inhumación, etcétera, depende. Fíjate que cuando estudiaba eso, para los términos, y ya cierro, el mismo protocolo oficial de fiscalías, el más viejo que queda del 2015, el protocolo de identificación, pone en un paréntesis narcofosa. O sea, ahí se delató, y ese me lo voy a guardar, pero luego lo van a quitar cuando nace el niño. No, porque ¿qué es la narrativa de la fiscalía? Determina mucho de la narrativa de lo que supuestamente conocemos de lo que es la muerte en México, el crimen organizado y todo eso. Y a veces se delatan entre lo técnico del lenguaje, los hits y los match, el fiscal siempre presume. Ok, si se usa, yo sé que se usa, el término es técnico. Luego lo asumimos como natural, pero tampoco es, ¿no? Es la cartografía afectiva y otros trabajos, o la memoria de las familias, que han empezado a nombrar eso de miles de maneras diferentes, de tesoro, huesitos, de personitas, de otras cosas, nos remonta otra vez a algo más afectivo, que la verdad me gusta mucho más en sí. Entonces a veces contrasta, y a veces la fiscalía va a adoptar ese lenguaje y lo esteriliza o lo normaliza mucho, porque si ya empiezan a adoptar lenguaje desde lo más influyente, de género, hasta el lenguaje de las familias para determinar cosas, para sentir cercanía cuando dialogan. En fin, es todo un debate. Lo dejo así por los tiempos, creo que nos pasamos en 15 minutos, pero muchísimas gracias por la... No sé si hay más o aquí lo dejamos para la siguiente. Claro, sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Generamos un marco, ¿no?, mínimo de comprensión común. Ahora, y agradecemos muchísimo también, Miguel Ángel, gracias por este puente que has establecido entre la UAP y el colectivo La Voz de